Persiguiendo el jade, capítulo 81. Fan Chanyu se dio vuelta y miró a Zichen, cuyo medio rostro estaba oculto por el juego de luces y sombras. Debido a la luz del fondo, su expresión no era clara, pero su voz era mucho más baja de lo habitual. Te hablé con dureza antes, te pido disculpas. Había estado orgulloso durante la mitad de su vida y rara vez tomaba la iniciativa de inclinar la cabeza. Fan Chanyu todavía no habló, levantó directamente la solapa de la tienda y salió. Zichen miró fijamente la solapa de la tienda que aún se balanceaba suavemente, mientras sus labios se apretaban cada vez más fuerte. Un momento después, Fan Chanyu regresó con una tetera, de cuyo pico salía vapor y estaba claramente de agua recién hervida. Ignorando la confusión momentánea del rostro de Zichen, tomó la taza de madera, sirvió un vaso de agua y se lo entregó. ¿Quieres un poco? Zichen tomó la taza, pero el agua recién hervida estaba muy caliente. No se la llevó a los labios, sino que la sostuvo con la mano mientras le daba gracias tardíamente. Gracias por encontrar la capa. Fan Chanyu miró la capa de lana roja que cubría su cuerpo. Todavía sin responder a sus palabras, solo preguntó: ¿Has cambiado la medicina en tus heridas? El rostro de Zichen estaba medio oculto por el vapor que salía de la taza. Sus largas pestañas se abrían como un abanico. Dudó un momento y luego sacudió la cabeza. Su rostro estaba pálido y tenía un matiz frío, como la luna helada suspendida en un bosque helado, desolado y distante. Sus cejas y sus ojos estaban marcados con un desapego hastiado del mundo, como si estuviera listo para desaparecer allí mismo. Fan Chanyu pensó que ese día debía ser el beneficio de tener un rostro tan atractivo. Al verlo así, sintió una inexplicable punzada de simpatía en el corazón. Suponiendo que había demasiados heridos para que los médicos militares pudieran atenderlo, se levantó sin decir una palabra para buscar un médico y conseguir medicinas. De hecho, después de la gran batalla de hoy, muchos más heridos se habían sumado a la montaña. Los pocos médicos militares que acompañaban al ejército corrían de un lado a otro del campamento. El médico que había examinado a Zichen debía cambiarle los vendajes a tiempo, pero Zichen lo había despedido con una sola frase: ve primero a ver a los soldados. Todos los médicos conocían el temperamento de Zichen y su medicamento había sido cambiado la noche anterior, por lo que no insistieron. Ahora, al ver a Fan Chanyu venía a buscarlo, se sintieron muy aliviados y rápidamente le dieron medicina a base de hierba para que la cambiara y la decocción para que la tomara. Al regresar con varios paquetes de medicamentos, Fan Chanyu miró a Zichen apoyado en la cabecera de la cama y dijo con rigidez: «Quítate la ropa». Al ver la medicina en su mano, Zichen no preguntó nada, se quitó obedientemente su ligera prenda exterior. En comparación, cuando Fan Chanyu lo había encontrado por primera vez, ahora era mucho más robusto. Los músculos de su cintura y su abdomen estaban claramente definidos, pero las numerosas cicatrices, tanto profundas como superficiales, eran igualmente llamativas. Fan Chanyu mantuvo una cara seria mientras desenvolvía las vendas que enrollaban en diagonal desde su hombro hasta las rodillas, pero sus movimientos fueron lo más suave posible. La capa más interna de vendajes estaba manchada con jugo de hierbas y sangre fresca, y el olor era desagradable. Cuando vio la herida, que estaba un poco mejor que antes, pero todavía horriblemente fea, Fan Chanyu sintió una mezcla de emociones y miró hacia otro lado. Estaba a punto de aplicar una medicina herbal cuando alguien le agarró la mano. El cálido toque en el dorso de la mano le hizo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo, como si toda la sangre de su brazo estuviera fluyendo hacia atrás. Frunció el ceño y miró a Zichen. Parecía haber muchas emociones en sus ojos, pero no se distinguía ninguna. Dijo con calma: «La herida es un poco horrible. La haré yo mismo». Al oír esto, Fan Chanyu frunció el ceño, aplicó un poco más de fuerza en su mano y le aplicó la medicina herbal. Zichen miró su mano, que había sido sacudida, y bajó la mirada, perdido en sus pensamientos. Después de aplicar la medicina, mientras Fan Chanyu envolvía las vendas limpias alrededor de su herida, finalmente dijo con tono apagado: «No tengo miedo a tu herida».
Chen se quedó pensando por un momento debido a las palabras de Fan Chanyu. Antes de que pudiera decir nada, escuchó a Fan Chanyu decir: cepilla el cabello de tu hombro izquierdo. Debido a que estuvo postrado en la cama durante muchos días, su cabello atado se había vuelto desordenado desde hacía mucho tiempo, con muchos mechones sueltos cayendo. Para envolver el vendaje sobre su hombro, el cabello suelto necesitaba ser peinado de un lado, y Fan Chanyu no tenía una mano libre. Chen hizo lo que le dijo, pero quedaron algunos hilos sueltos. Fan Chanyu envolvió el vendaje y continuó con sus palabras anteriores: tengo miedo de que mueras. Las largas pestañas de Chen se levantaron levemente y parecía ver un toque de sorpresa en sus ojos, tan brillante como las estrellas. La muchacha que estaba frente a él murmuró: qué herida tan grave, casi te atraviesa los órganos. Debe haber sido muy doloroso en ese momento. Chen miró sin pestañear sus cejas y sus ojos, sintiendo como si un árbol con púas invertidas hubiera brotado en su corazón, con cada centímetro que las raíces se hundían más en su corazón y le provocaban un dolor amargo y creciente. Sin embargo, las ramas que se extendían en la copa del árbol le hacían sentir una delicada ternura, haciendo que creciera más salvajemente, extendiendo sus ramas y sus hojas. Él dijo: no moriré. ¿Cómo podría soportar morir si algún día no se había casado con ella? Fan Chanyu parecía innatamente incapaz de mentir. Sus ojos claros, su color albaricoque miraban a este hombre que tenía delante, aunque debilitado, seguía siendo apuesto y feroz. Ella dijo: todas las personas morirán. Chen sonrió y dijo: lo sé. Cuando sonrió de verdad fue extremadamente deslumbrante. Fan Chanyu no supo por qué sonrió de repente y quedó atónita por un momento ante esa sonrisa. Frunció el ceño y continuó envolviendo el vendaje. Chen le preguntó: ¿ya no estás enojada conmigo? Las manos de Fan Chanyu se detuvieron brevemente y dijo: para empezar, no estaba realmente enojada. No soy del campamento militar, no entiendo las reglas y lo que dijiste no estuvo mal. Sus palabras fueron dignas, pero Fan Chanyu pensó en sus acciones anteriores y se sintió un poco avergonzada. Ella efectivamente estaba enojada, pero no entendía por qué estaba enojada. Después de bajar de la montaña para recoger sal y resolver el asunto más urgente de la montaña, cuando tomó casualmente 2 capas, había estado pensando en Yan Chen y Channin. Pero cuando regresó llena de energía, lo que esperaba era una andanada de regaños. Sabía que las palabras de Yan Chen tenían sentido, pero no podía controlar el sentimiento de dolor en su corazón, un sentimiento similar al agravio. Si algo estaba mal, estaba mal. ¿Por qué habría de lamentarse? Fan Chanyu sintió que se había vuelto muy extraña, incluso un poco diferente a ella misma, razón por la cual se apresuró a salir. En el pasado a ella no le habrían importado tanto las palabras de Yan Chen. Después de todo, no era el primer o segundo día que Yan Chen la despreciaba y la menospreciaba. Ahora ella se sentía herida por sus palabras. Fan Chanyu no sabía dónde estaba el problema. Sentía que había empeorado. Ser capaz de corregir los errores era lo correcto. Al escuchar sus palabras, Chen también quedó un poco atónico y luego le dijo: mis palabras anteriores fueron demasiado duras. Tu viaje a la montaña trasera no fue imprudente en absoluto. Al contrario, descubriste el complot de los rebeldes y el mérito supera con creces cualquier defecto. Fan Chanyu se limitó a sonreír tímidamente, careciendo de la intimidad y facilidad de sus interacciones anteriores, incluso mostrando algo de distancia educada que uno podría tener con extraños. Después de vendarlo, dio un paso atrás y sentó en un taburete redondo, bajando la mirada mientras decía: alguien te traerá medicina por la noche, recuerda beberla. Mañana también le pedí al hermano Xiaogu que venga a ayudarte a cambiarte los vendajes y limpiarte. Descansa bien si necesitas algo. Díselo a Xiaobu. Escuché que originalmente estabas en el mismo escuadrón. Es bueno tener una cara familiar que te cuide. Chen finalmente sintió que algo andaba mal. Sus hermosas cejas se fruncieron. ¿Qué quieres decir? Fan Chanyu se excusó.
El número de soldados heridos en la montaña ha aumentado y los médicos militares están desbordados. Voy a ayudar como asistente, así que no tendré tiempo de venir aquí. Le dije a Nian que se quedara en su tienda unos días y no saliera. Hasta que Fan Chanyu se fue, Chen no dijo una palabra más. Fan Chanyu tampoco se sentía muy bien. Fue sola a sentarse en una pendiente baja y tranquila y se distrajo por un rato. Ella sabía que con la naturaleza orgullosa de Yan Chen, él no se rebajaría a pedirle que lo cuidara nuevamente. Incluso si entendiera que ella podría estar disgustada por sus heridas, no pediría nada más. Pero en realidad estaba en un estado mental confuso en ese momento. Fan Chanyu no sabía lo que le pasaba. La única solución que se le ocurría en ese momento era mantenerse alejada de Yan Chen por ahora. Gon Sun-jin pasó toda la tarde aceptando el hecho de que la chica le gustaba si Chen era un bicho raro como él. Cuando fue a discutir los planes de batallas con Chen para evitar meterse en un campo minado, primero le preguntó a Xiu Wu, que había estado de guardia en las sombras, se enteró que Fan Chanyu había visitado a Chen e incluso le había cambiado los vendajes. Pensó para sí mismo que seguramente esto había suavizado las cosas. Pero tan pronto como entró en la tienda, vio la expresión de Chen. Gon Sun-jin deseó poder haberse dado vuelta e irse de inmediato. Aquella cara parecía la de la muerte. Lejos de tener las plumas alisadas, parecía como si se las hubieran pegado con pegamento. Esa mirada tan fría que podía formar carambanos. Gon Sun-jin tosió levemente y preguntó, escuché que la señorita Fan vino. Cuando la mirada fría y profunda de Chen se volvió hacia él, Gon Sun-jin sintió de repente que la ropa que vestía esa noche era demasiado fría. El frío primaveral era realmente penetrante. Se frotó los brazos y preguntó, ¿discutieron de nuevo? No fui al campamento de la cabeza de fuego y dije un montón de cosas agradables de ti. Si Yu-hen, eres un hombre adulto de 2 metros y no puedes tragarte tu orgullo y convencerle un poco. Chen se reclinó en su silla redonda con documentos oficiales sin terminar todavía ante él. Su expresión estaba llena de tristeza y de autodesprecio. Me disculpé. Gon Sun-jin dijo, con las señoritas por supuesto tienes que ser humilde y persuadirlas con delicadeza. No te disculpes con esa cara amarga que tú tienes. Una mirada de Chen y Gon Sun-jin se quedó en silencio. Después de un rato, Chen finalmente dijo, me disculpé apropiadamente y ella dijo que no estaba enojada, pero luego dijo que no vendría más. Gon Sun-jin declaró casi con total certeza, ¿no es obvio que todavía está enojada? Al ver que la expresión de Chen todavía parecía algo confusa, Gon Sun-jin no pudo evitar decir, no son todas las mujeres así, dicen una cosa cuando quieren decir otra. Cuando dice que no está enojada significa que está enojada. E incluso si dijo que no vendría en los próximos días, ¿no puedes escuchar lo que eso significa? Era la primera vez en la vida que Chen que le gustaba una chica y no entendía los pensamientos de las mujeres jóvenes. Preguntó, ¿cómo puedo hacer que deje de estar enojada? Gon Sun-jin pensó por un momento y dijo, en realidad la ira de la señorita Fan no es sin razón. Ella tiene excelentes habilidades marciales. Antes de venir aquí, cuando los exploradores rebeldes descubrieron la noticia sobre la construcción de la presa río arriba en Jinzhou, se atrevió a cruzar Wulin Ridge sola en una noche lluviosa para interceptar y matar a los exploradores. Esta mañana, cuando fue a cazar, ella sola cazó un oso y lo trajo de vuelta. Tal valor, incluso entre sus principales generales, pocos podrían igualarlo. Según Xiao Wu, la decisión de la señorita Fan de perseguir a los rebeldes se tomó poco después de comprender claramente la fuerza del enemigo. No solo es valiente e inteligente, sino que esta acción también estableció un verdadero mérito militar, y la regañar sin considerar nada de esto. ¿Cómo podría no estar la señorita Fan enojada? Fan Chanyu había tenido miedo de preocupar a Chen y solo había mencionado brevemente sus experiencias en Jinzhou. Chen no sabía nada de sus hazañas. Ahora, al oír hablar de ellos y enterarse de que ella sola había cazado un oso, no quedó libre de sorpresa y se volvió aún más silencioso. Al ver esto, Gon Sun-jin suspiró. La señorita Fan no es una mujer común.
Sé que tus palabras ese día surgieron de la preocupación y de las buenas intenciones, pero en el futuro no debes tratar a un fénix como a un gorrión. Aunque no he interactuado mucho con la señorita Fan, puedo sentir que es una chica con un corazón extremadamente tierno. Por ahora podrías considerar mostrar algo de vulnerabilidad. Las hermosas cejas y ojos de Sitchen mostraban un rastro de confusión. ¿Mostrar vulnerabilidad? Al día siguiente, Fan Chanyu fue a ayudar a los médicos militares como le había dicho a Sitchen ayer. La historia de cómo ella había conseguido apoderarse de la sal y matado a un oso se había extendido por todo el ejército de la noche a la mañana. Tan pronto como llegó a la tienda de los soldados heridos, muchos de los soldados la saludaron activamente. Al descubrir que era una hermosa joven, se sorprendieron aún más. El médico militar, conociendo la identidad de Fan Chanyu, no se atrevió a dejarla vendar a los heridos. En su lugar, la envió a preparar medicina. Un soldado herido dijo: «Es una lástima que la señorita Fan no sea un hombre. Con las habilidades marciales de la señorita Fan podría haber llegado a general basándose únicamente en sus méritos militares». En esa dinastía había habido generales mujeres antes, pero todos provenían de familias de militares. Para las mujeres comunes, inclusive con excelentes habilidades marciales, ni siquiera podían ingresar al registro militar y mucho menos hablar de ir en batalla y obtener méritos militares. Un hombre dijo: «Me pregunto qué hermano tendrá la suerte de casarse con la señorita Fan. No solo saldría humo de las tumbas de sus antepasados, sería un incendio total». Alguien inmediatamente dio un codazo al hombre y dijo en voz baja: «¿Qué tonterías está hablando? La señorita Fan ya tiene un marido». Lo que no sabían y preguntaron con entusiasmo: «¿La señorita Fan está casada?». Siegui dijo que había venido a ayudar, pero estaba allí principalmente para proteger en secreto a Fan Chanyu. Entró con un frasco de medicina recién decocida, justo a tiempo para escuchar a un grupo de personas discutiendo acaloradamente sobre Fan Chanyu. Y inmediatamente se sintió enojado en nombre de su maestro y dijo: «La señorita Fan viajó miles de kilómetros para venir a esta montaña solo para encontrar a su esposo». Un soldado herido preguntó inmediatamente: «¿Quién es el marido de la señorita Fan? ¿Lo ha encontrado?». Siegui estaba a punto de responder con orgullo cuando un soldado herido que había escuchado algunos rumores lo interrumpió: «Ella lo encontró, pero escuché que está casi muerto, apenas se sostiene». Siegui, la multitud suspiró y luego comenzó a discutir con entusiasmo. Algunos se arreglaron el cabello discretamente cuando entró Fan Chanyu. Esas miradas ansiosas parecían esperar que el esposo de Fan Chanyu, que apenas estaba aguantando, dejara de luchar y falleciera pronto. Después de abandonar la tienda de los soldados heridos, Siegui no pudo resistirse y apresuradamente informar a Sitchen. Mientras tanto, Fan Chanyu acaba de poner una decocción de medicina enviada por el médico militar cuando Siegu llegó corriendo a buscar la señorita Fan. «Es terrible, su marido de repente empezó a toser sangre. Será mejor que vuelva y lo revise rápidamente». Fan Chanyu también se sorprendió y rápidamente preguntó: «¿Cómo es que tose sangre?». Siegu no se atrevió a mirar a Fan Chanyu a los ojos, solo dijo con la cara triste: «Yo tampoco lo sé. Cuando entré a entregarle la medicina lo encontré tosiendo y con sangre por todo el cuerpo y la ropa de cama». Fan Chanyu pensó que esa tos tan fuerte era realmente grave. Rápidamente llamó al médico militar que había examinado a Sitchen anteriormente para que lo acompañara a revisarlo. El joven soldado que estaba preparando la medicina con ella era el mismo joven que había expulsado del asedio anteriormente. El joven observó a Fan Chanyu y al médico militar alejarse apresuradamente y suspiraba: «El esposo de la hermana Fan va a morir».